Disfruté de Grisaya no Rakuen. En general, la trilogía de Grisaya me parece una de las mejores que pueden jugarse si lo que te interesa es algo que rompe los tropos del harem y supera los estándares de este tipo de novelas visuales. Si bien la adaptación al anime no es, ni de lejos, tan buena como la novela, cumple con el rol de compartir la información de forma mucho más compacta, haciendo que quien desee enterarse de la historia pueda ver el anime y quien desee profundizar tenga la opción de jugar las novelas, ya sea con o sin las escenas hentai. Si bien no considero a Rakuen mejor que Kajitsu, reconozco que es una buena obra y creo que da mucho de qué hablar, tanto en sus aspectos positivos y sus aciertos como en los errores que comete. Y en honor al video de Grisaya no Kajitsu, mi primer análisis subido hace casi un año, hoy volveré al formato que manejaba en esos tiempos. Con todo lo dicho, pretendo analizar y criticar cómo Grisaya no Rakuen abarca el desarrollo de sus personajes, la aparente involución y ruptura del personaje de Yuji, el enfoque de dirección más orientado a la acción desenfrenada, y mi desacuerdo con el final de la trilogía. Por eso, damas y caballeros, les presento el Edén de la Grisaya. Hay una cuestión que se plantea en las historias donde claramente hay un personaje que toma el rol de héroe. El héroe ayuda a los indefensos cuando están en peligro, cuando necesitan socorro o cuando hay algo que ellos no puedan hacer por su cuenta. Pero cuando el héroe es el que necesita ayuda, ¿quién es el que le ofrece una mano? Aquí quiero centrarme en el que habría tomado este rol de, entre comillas, héroe, Kasami Yuji, aparente muchacho normal de 18 años, cuya primera interacción desde el final de Meikyu fue ser acusado de pertenecer a un grupo terrorista. Esto se convierte en una noticia internacional y las chicas de la Academia Mihama, próxima a ser cerrada, se enteran de eso por televisión. Se sienten incrédulas, no saben bien lo que está pasando y aunque entienden que es peligroso ayudar a Yuji, ellas lo aman. Reconocen que lo aman, cada una a su manera y lo aman por ser su salvador. Recordemos que en Kajitsu, cada una de las rutas estaba destinada para que Yuji socorriera a la chica de turno en cada ruta. Pues bien, con la llegada de Meikyu y posteriormente de Rakuen, esta idea fue reformada y se fusionaron las 5 rutas en una sola, quitando el elemento romántico. Claro, el anime de Kajitsu supuestamente hace esto, pero considerando que en la novela Kiyoka sigue viva y Miyaki Sakaki no cree que Yumiko está muerta, tomar el anime como punto de referencia no es tan buena idea. De todos modos el punto prevalece. Amane, Máquina, Michiru, Sachi y Yumiko siguen perdidamente enamoradas de Yuji. Por eso, contra todo pronóstico, y sabiendo que están poniendo en juego sus vidas y la de Yuji, deciden arriesgarlo todo para salvarlo. Este es el primer punto que yo deseaba analizar, el cómo estos personajes evolucionaron, pasando de ser víctimas a heroínas. Cada personaje en Kajitsu fue salvado por Yuji, y esta salvación no vino solo en forma de que él solucionara el problema más grande que tenían. También potenció sus talentos y capacidades con el fin de ayudarlas a sobrellevar sus vidas y no depender de un héroe. Después de todo, Yuji no las salvó solamente, sino que fue el impulso y la guía que necesitaban para encontrar la luz, mientras él también lidiaba con sus propias tragedias. Aquí se hace un despliegue de habilidades a lo largo de la trama, que refleja cómo esos personajes han cambiado en el año que distancia Kajitsu de las otras dos partes. Si bien es cierto que Máquina sigue siendo una payasa cuando de hablar se refiere, ahora maneja el rifle a un nivel casi tan bueno como el de Yuji a su edad. Sachi mantiene una voluntad propia ahora, un sentido de pertenencia con sus compañeras y sigue poniendo en bueno su rango dinámico de actitudes misceláneas, útiles en todo propósito. Sin contar que ahora maneja armas cuerpo a cuerpo y tiene conocimientos de desactivación de explosivos y otros saberes militares. Amane, ya habiendo hecho con las paces con el accidente en que perdió a Kazuki, pone en bueno su habilidad al volante como la conductora del equipo. Michiru, aunque realmente no tiene una gran línea de aprendizaje, sí aprendió a quererse más y confiar un poco más en sí misma, además de que siendo un idiota útil seguir órdenes se le hace bastante más fácil. Y bueno, ¿para qué nos vamos a engañar? Sigue siendo una pendeja. Y Yumiko... I like the computer, I like internet. Pero claro, 5 estudiantes poco normales no podrían hacer mucho para poder liberar a Yuji de las garras del gobierno. Menos podrían hacerlo si, además, Yuji estaba siendo usado como mercancía para una negociación con los terroristas de Hidoslo, que vive obsesionado con Yuji. Ahí es donde entra la siguiente pieza del rompecabezas, Kasami Kazuki, o más bien su mente.
Thanatos. Thanatos es el nombre que recibe el sistema de superinteligencia de Japón, un recurso de la defensa nacional para poder gestionar la actividad dentro del país, como una red interconectada a la que el propio Thanatos tiene acceso. Thanatos, que está del lado de Yuji más que el de gobierno o de los terroristas, contacta con las chicas de la Academia Mihama y decide ser quien maneje los hilos para poder rescatarlo. La operación aún consiste en aprovechar un convoy donde Yuji estará siendo transportado para liberarlo de sus captores y regresar a la seguridad del grupo. Las chicas se han separado del hogar seguro que era Mihama, y ahora estaban por su cuenta, intentando una hazaña que pocas personas podrían lograr. Aunque es cierto que las personalidades de las chicas flaquean, su cambio de roles con Yuji muestra el aprendizaje obtenido desde Kaitsu. El que una vez fue héroe, ahora era víctima del sistema por el que él siempre luchó, y aquellos que él salvó, ahora buscan salvarlo a él. Pero estas acciones no están motivadas exclusivamente en el hecho de que Yuji la salvó. Hay algo más, un lado de él que ellas desconocían. Detrás de la faceta de casi perfección que Yuji mostraba estaba el trauma de su pasado. Antes de contactar con Thanatos, las chicas encontraron en la habitación de Yuji un armario vacío, que solo contenía bolas de papel y tachones en las paredes. Yuji, que hizo un seguimiento de cada una de las chicas para determinar cómo salvarlas, expresó que al haberlo logrado ya no deseaba vivir. Aunque esto me parece antinatural, me remito a mi video sobre Kasami y Yuji, da peso a las motivaciones de las chicas. No es solo que Yuji esté en una situación difícil, sino que es posible que considere rendirse sabiendo que las chicas estarán bien sin él. Y digamos que las chicas de Mihama no desean pensar en Yuji como un recuerdo. De ahí nace su determinación para salvarlo, porque saben que al igual que ellas, él ha pasado por mucho, quizá incluso más de lo que han vivido todas juntas. Por eso toman el papel de salvadoras, se invierten los roles de protector y protegido y demuestran la madurez con la que están abordando una situación atípica para el resto de personas. Pero el plan de Thanatos no es solo con ellas. Ella, casi como si fuera un dios, también tiene planes con su hermano menor, Kasami Yuji. Hay un problemita con Yuji. No es solo el hecho de que lo hayan incriminado a atacar una embajada. No es solo que lo estén usando como moneda de cambio entre el gobierno japonés y los terroristas. También está el hecho de que quien lo puso en ese mierdero fue Kazuki. ¿Qué? Voy a referirme al final de Meikyu, el final cliffhanger que dio lugar a Rakuen inmediatamente después. Yuji es llamado a una operación antes de poder volver a casa. Estaba en una entrevista para ascender y ahora está de nuevo en el campo con un rifle de francotirador, esperando a la llegada de un objetivo asesinato. Si bien aquí sale a colación el trauma de Yuji con el asesinato, que no tiene mucho sentido, ya verán por qué, hay un elemento diferente. El objetivo de asesinato es Hitoslo, ese mismo hombre que le arruinó la vida convirtiéndolo en un terrorista y asesino a corta edad. Ese mismo hombre que lo utilizó para sus fines sádicos y le arrebató la vida a Marlene, la única persona que genuinamente lo quería en sus días de entrenamiento. Ese hombre estaba allí y sabía que Yuji lo estaba observando. Yuji no fue capaz de dar el gatillo y la voz misteriosa que lo llevó allí hizo que lo capturaran. Esta voz era Thanatos. ¡La muy perra! Kazuki sacó a Yuji de la escena y lo convirtió en un rehén, relegándolo al segundo plano con el fin de poder liberarse y acabar con Hitoslo. Ella era consciente de que no quería acabar en manos de los terroristas, pues Hitoslo quería el sistema Thanatos. Pero el objetivo del terrorista no era solo obtener el cerebro desarrollado de Kazuki, sino también a Yuji. Después de todo, Yuji era el soldado perfecto, y todos sus intentos de clonar a alguien como él habían fracasado, salvo por uno solo, y ese era DuPont, un clon obsesionado con demostrar que era mejor que el Yuji original. ¿A qué va todo esto? Pues que Hitoslo quería a alguno de los dos hermanos Kasami, quería a la supercomputadora para tener acceso a la inteligencia privada del país, y al niño soldado para clonarlo y crear un ejército imparable. Sabiendo esto, Kazuki hizo que Yuji fuera capturado, y luego se mostró ante él para demostrarle que estaba viva, pero no podría haber ido a verlo por su nueva condición. Y aquí, Yuji se derrumba. Si bien ella mostraba señales de apego emocional, aquí son más intensas, y Yuji sigue siendo aquel niño adorador de su hermana mayor. Para Yuji, Kazuki es perfecta, una diosa, y eso ha sido así desde que era más niño porque sus padres la preferían a ella antes que a él. Ese es el mismo motivo por el que, a pesar de todo lo que ha logrado, sigue considerándose poca cosa a comparación de su hermana. Por otro lado,
Para Kazuki, Yuji no es solo su hermanito menor. No es solo la persona a la que él ama, tanto de forma familiar como de forma romántica, sino que también es aquello que él quiere proteger, y aún más aquello que aspira a ser, una persona imperfecta. El motivo por el que Kazuki terminó en el club de baloncesto de la Academia Takizono, el motivo por el que ella a veces renegaba de lo que sus padres querían y trataba de exaltar las cualidades de su hermano menor, era porque estaba cansada de su propia perfección, de ser sobreestimada por sus padres al saber que Yuji sufría por su negligencia. Ella ama a Yuji y quería que él tuviese una vida buena como ella, que pudiesen compartir sus días juntos como iguales. Pero Yuji tiene un complejo de inferioridad, y Kazuki, sin darse cuenta, adora a Yuji del mismo modo en que él la adora. Yuji tenía una vida normal. Era un muchacho corriente, que hacía amigos, que iba a la escuela y trataba de vivir todo lo que un niño debería. Kazuki nunca tuvo nada de eso. Desde pequeña sus dotes fueron explotados para mantener el costoso estilo de vida de la familia Kasami, y ella anhelaba una vida normal. Yuji ve en Kazuki a alguien que no puede alcanzar. Kazuki ve en Yuji a alguien que la reconforta con su imperfección, alguien que conoce lo que está detrás de la máscara del genio. Kazuki buscaba la imperfección de Yuji, pero se sobrevaloraba. Ya era imperfecta desde un principio. La idea inculcada de que ella era un genio y prácticamente rozaba la perfección nublaron su juicio. Esa pérdida de la razón le jugó muy caro cuando ocurrió el accidente de la Academia Takizono. Ella podría haber salvado a más personas que solo a Amane. Sin embargo, al principio fue negligente por considerar que esas decisiones podrían no haber sido las mejores. Y cuando se dio cuenta de eso ya era demasiado tarde. Sus compañeras pasaron la barrera del canibalismo, el punto de no retorno, y decidió salvar a la única persona que confiaba ciegamente en ella. La conclusión es que los dos hermanos Kasami se complementan, pues cada uno encuentra en el otro lo que carece. Es por eso que Kazuki pone la vida de Yuji en riesgo, pues desea liberarse de las barreras de ser una supercomputadora y regresar a su lado, como el único lugar feliz que conoce. Y aquí viene mi problema con Yuji. Su dependencia emocional hacia Kazuki lo convierte en un hombre demasiado dócil, sumado a que él tiene visiones de Asako y conversaciones donde habla con ella sobre sus deseos de morir. Está más que claro que a Yuji ya se le ha acabado de zafar uno de los tornillos. Voilà, revivís, Scooby. Como el soldado que es, acepta seguir las órdenes de Kazuki, pues es como si Dios hablara con él, y este desarrollo, todo nacido a raíz de su trauma con la muerte, por haber matado a su padre, a inocentes bajo órdenes de Hidoslo como terrorista, y en la guerra como soldado, se va al demonio. ¡La puta que me parió! ¡La puta que me parió! El desarrollo de Yuji, desde la ruta de máquina en Kajitsu hasta este momento en el que es liberado por sus compañeras, estaba orientado en un concepto: Yuji no puede matar. Las vidas que ha cegado le torturan, y él no es capaz de vivir con los pecados trepando en su espalda. Pero esta idea se rompe cuando llega su momento de confrontar a Hidoslo. Al ser rescatado por las chicas de la academia y haber tenido, junto a Mane, su reencuentro oficial con Kazuki, resulta que tiene una bomba en su muñeca, como una forma de garantizar su traslado a Hidoslo y su llegada al Tártaro, su centro móvil de operaciones. La única forma que tiene Yuji de quitarse esa bomba, sin acabar matando a todos sus amigos y conocidos, es confrontar a Hidoslo y que él le quite el brazalete con una llave. Lo malo es que para hacer eso, Yuji tendrá que hacerlo por la fuerza, lo que implica, posiblemente, matar a Hidoslo, y su desarrollo a partir de aquí se va al carajo. Yuji, que estaba fuertemente sedado y prácticamente estaba recibiendo dosis gigantescas de drogas, consigue llegar al Tártaro con ayuda de Miliela Stanfield, una de sus viejas amigas del ejército. Aunque tiene que recorrer el último tramo nadando, de algún modo lo logra, y cuando llega, mata a uno de los soldados de Hidoslo. Luego mata a otro, y a otro, y a otro más. Yuji, que hasta ahora la tenía difícil para quitarle la vida a alguien, ahora estaba matando a diestra y siniestra a personas que pudieron ser sus compañeros de niñez. Yuji incluso sonríe, y esto muestra que ya terminó de enloquecer. Y aquí me pregunto, ¿con qué razón le habrían dado ese giro tan brusco a su personaje? Cuando él mataba en la guerra, vomitaba. Cuando él intentaba matar objetivos como agente, le costaba,
y muchas veces los incapacitaba en lugar de matarlos. Pero aquí está asediando un barco él solo, provisto únicamente con las armas que sueltan los terroristas y disfrutando cada segundo de ese baño de sangre. Uno a uno los soldados de Hitos lo caen e incluso su mano derecha, que se llama Travis, termina perdiendo sus dos manos antes de ser apuñalado en la garganta. El enfrentamiento con DuPont, que está obsesionado en demostrar que es mejor que Yuji, termina incurriendo en más de lo mismo. Bueno, sí hay una diferencia. DuPont le da drogas a Yuji para mejorar su potencial en combate porque quiere demostrar que es mejor que él, lo que le juega en contra porque al final Yuji termina matándolo. Su camino de cadáveres no termina ahí, aún tiene que enfrentarse a Hidoslo, aunque ahora está muchísimo más herido por pelear con alguien con capacidades similares a las suyas. El desgaste físico, sumado a las heridas que Oslo le infligió con una katana, misma que usó Asako en su enfrentamiento contra él y que provocaría su muerte años después, eran suficientes para hacer pensar que Yuji moriría. Pero al final termina usando un bolígrafo, bastante irónico, para matar a Hidoslo. Y allí se revela el segundo punto que menos me gustó de la historia, y es la existencia de otro Hidoslo. What the hell, brother got the... I can't fucking believe that! Considerando que a mí este plot twist no me gustó nada, solo diré que Hidoslo cometía actos terroristas e iniciaba guerras para que así se conservara la paz entre países y no entraran en conflicto por lo mucho que perderían. Entonces, él decidió ofrecerle a un Kasami Yuji moribundo la posibilidad de convertirse en aquello que juró destruir, el próximo Hidoslo. Y aquí se nos da la opción de elegir si nos iremos por su lado o si por el otro acabaremos con él y regresaremos con las personas que nos quieren. El final bueno, porque el malo lo voy a revisar después, consiste en que él destruye el legado de Hidoslo, colocándole el brazalete explosivo y huyendo del barco antes de que este explote, quedándole minutos para eso. Aunque puede parecer que Yuji ha muerto, Yuji es el protagonista, y por reglas no escritas no puede morir, eso sería demasiado abrupto. Así que hay un salto de tiempo y se nos muestra que ahora vive en, adivinen, la Isla Grisaya. Resulta que Asako se la compró con los ahorros de su vida y está a nombre de él. あなたの島よ、ユージ。 Eso sí que es conveniente. Lo que significa que hablaré de lo que Grisaya no Rakuen, a mi parecer, hizo mal. ¿Podrías dejar de ser burro por solo 5 minutos? ¿Por dónde empiezo? El final de Grisaya no Rakuen se parte en dos. El primero es el final que da lugar a Rakuen After, es decir, el final bueno. El segundo es el final que da lugar a un cierre abrupto, lo que llamarías el final malo. El final bueno de Rakuen es el que termina con Yuji viviendo en un harem con el elenco original de Mihama, lo que son las 5 chicas con la adición de Kazuki. Si se lo preguntaban, sí, Yuji se sabrosea a su hermana. Y aunque el Rakuen After no está nada mal, la realidad es que para hacer un cierre harem se siente, de algún modo, insatisfactorio, como si hubiese sido una forma de condensar todas las escenas hentai en un solo lugar, porque sí, en esta historia las escenas vienen una tras otra. Y aunque es cierto que el final de este after muestra a Michiru teniendo al hijo de Yuji, no es precisamente algo que me satisfaga. Si algo me gustaba de Kajitsu, es que mostraban cómo Yuji trabajaba en el futuro de las chicas con las que estaban de su lado, nivelando su trabajo como agente con su vida personal con ellas. Y tenían ese vínculo emocional fuerte por todo lo que habían vivido juntos en la pasión del amor. Pero aquí es como si hubieran decidido compartir de su cuerpo más allá de su corazón. Y lo sé, no puedo esperar lo mismo que en una relación monogámica cuando aquí varias chicas aman al mismo chico. Pero en ese aspecto me dio la impresión de que el final de Rakuen estuvo hecho prácticamente para darle cierre a la historia y darle paso al sexo. Me baso en que, para que Yuji lograra llegar con las chicas de la academia, tuvo que huir de la isla Tártaro, sobreviviendo a la explosión del brazalete, y regresando por su cuenta a la isla estando casi sedado y malherido. Claro, se nos dice que le tomó meses, pero su supervivencia es difícil de creer, y por la forma en que lo trataron, es obvio que no quisieron pensar mucho en algo más verosímil. Eso es por el lado del final bueno. En el final neutral, donde Yuji acepta convertirse en el nuevo Hidoslo, él termina viviendo con su hermana otra vez, pero esta vez solo ellos dos en la isla Tártaro,
y siendo él el nuevo terrorista que empieza las guerras para espantar a los países. Kazuki ahora se conecta al sistema Thanatos para Yuji, y se entiende que quizás aquí también se sabrosean, por lo que la conclusión es que Yuji y Kazuki, hermanos, estaban destinados a terminar juntos de un modo u otro. En este final, nadie, salvo Kazuki, sabe que Yuji sigue vivo, y seguramente están esperando su regreso, mientras que él debe actuar como si ya no existiera, convertido en nadie más que el hombre que le había jodido la vida. Quizás lo malo de este final es que fue demasiado abrupto, y apenas explora las consecuencias de ser el nuevo Hidoslo, tales como ser el enemigo de todo el puto mundo. Si bien el final bueno sigue siendo más satisfactorio, la verdad es que para darnos a elegir entre un final que no dice mucho, es abrupto y prácticamente rompe con la psiquis de Yuji, que nunca quiso tomar el lugar de Oslo, contra uno que es obviamente el tomado como canon, la verdad es que no hacía falta crear dos finales. Una historia final que terminara con Yuji matando al único Hidoslo podría haber sido satisfactoria, no crear un plot twist innecesario y saltar directamente de una forma más lógica por la que pudo ocurrir el Rakuen After, pues sin su encuentro con el Oslo original, Yuji podría haber escapado más fácilmente del rayo de la explosión, y por lo mismo no se habría tenido un hueco tan grande en la historia. El fallo de Rakuen es que, por haber apresurado tanto el final habiendo tenido un gran desarrollo, terminaron provocando que el final se sienta insatisfactorio, y más como un relleno para incluir las escenas hentai, ausentes en el resto de la línea original. Si a eso le sumamos las visiones de Yuji sobre Asako, su nueva docilidad, el hecho de que está matando centenares, a pesar de que él estaba traumado con la muerte, la creación de una trama muy compleja que justifique la supervivencia de Kazuki, y la conveniencia de que Yuji tenga una isla privada a su nombre, tenemos un producto que, sin llegar a ser malo, peca de depender del poder del guión muchas veces. Grisella no Rakuen es una obra buena. A pesar de que aún la considero inferior que Kajitsu, hace varias cosas bien. Da desarrollo a los personajes principales del elenco de Kajitsu, que son las chicas de la academia y la propia Kazuki. Mal que bien, da un cierre a la historia que no deja muchos cabos sueltos o preguntas sin responder, y si te gustan los finales harem, entonces seguramente te gustará porque al final Yuji se arma un harem de 6 mujeres. Peca de ser conveniente en varias ocasiones, y de apresurar el final a pesar de que puede seguir desarrollándolo. El plot twist de Hidoslo, de nuevo, no me hace mucho sentido, y la historia podría haber quedado igual de bien sin él, pero a pesar de estos claros pecados que comete la historia, considero que relegar a Yuji a un segundo plano, para que así el protagonismo caiga en manos del elenco de heroínas, es una buena movida para dar vuelta a lo que ya estábamos acostumbrados desde Kajitsu, y como una forma de ver que esos personajes habían crecido y mejorado gracias a la influencia de Yuji. También es una obra mucho más enfocada en la acción desenfrenada, tipo Michael Bay, con las explosiones, los disparos, los muertos, y pierde parte del componente emocional que tenía Kajitsu y Meikyu. En ese sentido, Grisella no Rakuen sacrificó credibilidad y veracidad en pro de espectacularidad. Y aunque no estoy de acuerdo, la historia funciona. Grisella no Rakuen funciona como secuela. Y aunque pueda ser un retroceso de lo que ya teníamos en Kajitsu, es una obra sólida, capaz de sostenerse por sí misma, pero que va mucho mejor como la conclusión de una trilogía innecesaria. Kajitsu no necesitaba secuelas, pero sus secuelas son lo suficientemente buenas como para poder ser aceptadas también. Hey, y si al final las secuelas no te gustaron, siempre puedes escoger una ruta en Kajitsu y quedarte con eso. Entonces, como palabras finales de este video, Grisella no Rakuen es un producto que cumple, tiene una historia buena y por sí sola está bastante bien, pero como secuela y como obra en general, sigue sin superar todo aquello que logró Kajitsu, no por ello siendo una obra mala, sino siendo ligeramente inferior. You never see it